Nuevamente les doy la bienvenida en esta ocasión al video en el cual abordaremos lo que son nuestros planos de mobiliario. Les aclaro que estos planos realmente no nos ayudan mucho a la edificación, pero sí son necesarios para el área de adquisiciones. Dependiendo de quién le solicite el proyecto, muchas veces esta información no se solicita, pero hay algunas dependencias que sí lo requieren. Habría que tener en cuenta con qué información cuentan bajo sus normas de diseño para acatar y seguir las instrucciones que se nos marquen. De otra manera, si se nos solicitan las características del mobiliario, lo que hay que hacer es lo que hemos venido haciendo en otros tipos de actividades: consultar la red de internet y sobre todo la de los fabricantes. Ahí encontraremos el mobiliario que necesitemos dependiendo del espacio que lo requiera. Y en lo que sí nos es útil el plano con amueblado es para las instalaciones eléctrica y de telecomunicaciones, ya que ellas sí se requiere saber dónde van a ser las salidas para suministrar tanto energía como la de voz y datos. Por lo tanto, también les comunico que este es el penúltimo video y ya casi estamos terminando el curso. Así que comenzamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Antes de iniciar nuestros planos de mobiliario, es necesario tener en consideración lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es recurrir a las páginas en internet de nuestros fabricantes, de los cuales vamos a obtener la información. Quiero aclarar antes que todo este proceso de selección de mobiliario se hace mucho antes de elaborar nuestro anteproyecto arquitectónico. Y eso tiene que ver con nuestros análisis de área. Ahí es donde empezamos realmente a considerar esta información de las dimensiones de nuestro mobiliario, porque conforme a eso y a nuestras dimensiones antropométricas y de circulación es como vamos a definir nuestras áreas. Una vez que hemos definido nuestro mobiliario, o en ese momento no hemos determinado puntualmente qué mobiliario va a ser, pero sí en términos generales, sobre todo sus dimensiones, que es lo más importante. Y ya cuando llegamos a la elaboración de nuestro plano de mobiliario, que por consiguiente no es o no debería de formar parte del proyecto arquitectónico, porque esa información realmente es irrelevante para la construcción de nuestros edificios. Esta información de mobiliario sirve únicamente para aquellos que van a proveer de este equipamiento una vez que se termine la edificación. Y esta no le corresponde generalmente a quien construye, se le asigna a un área de adquisiciones que generalmente no tienen alguna relación directa. Y muchas de las veces, incluso aunque uno haya propuesto un tipo de mobiliario, las decisiones quedan en manos de otras personas. Pero esto va a depender de quién le solicite el proyecto. En cierta medida es importante, pero es una información complementaria. Les repito, no tiene nada que ver realmente con nuestra construcción o edificación, pero sí es necesario a veces hacerla o es una parte de contribuir, si es que así se solicita. Vamos a ver ahora 3 breves ejemplos. En este caso, un restaurante, consideramos sus áreas. Aquí les estoy mencionando 3, área de comensales, cocina, un almacén. Dependiendo de su proyecto, seguramente va a haber más áreas y otro tipo de mobiliarios. En el área de comensales, para nuestro mobiliario sí hay una gran diferencia en si va a ser en interior o en exterior. Recuerden ustedes, sobre todo en exteriores, que el mobiliario debe de ser resistente a la intemperie, a los agentes atmosféricos, sobre todo cuando reciben directamente los rayos solares. Si ustedes consultan las páginas de los fabricantes, se van a encontrar con alguna variedad de su mobiliario, pero cuando consulten otros fabricantes, esa información se va a ampliar y es sobre la cual ustedes decidirán. Yo les sugiero que siempre retomen una sola marca.
o un solo fabricante y de ahí partan con lo que puedan contar. Si requieren algún mobiliario que no está, entonces sí recurren a otro fabricante para ir complementando su mobiliario. En el caso de una escuela, por ejemplo, tenemos aulas, bibliotecas, laboratorios y oficinas. Algunos de los fabricantes realmente se dedican a todo este tipo de mobiliario. No es muy amplia su gama, pero sí se puede considerar para que ustedes lo tengan en cuenta. En el caso de oficinas, podemos tener cubículos, salas de espera, salas de juntas y archivos, y el mobiliario, obviamente, que vamos a requerir para cada uno de nuestros espacios. Aquí les dejo unas marcas de unos fabricantes que ustedes pueden consultar. Está Rack, Ofimarca, Desea, Poliarte, Das Mobili, GM Muebles y Herman Miller. En el caso particular de Herman Miller, la ventaja es que ustedes, o mejor dicho, el fabricante nos proporciona los archivos en 2 dimensiones y 3 dimensiones para AutoCAD, pero también para Revit. Para todos aquellos que utilizan Revit va a ser de mucha ayuda porque les va a permitir generar con mucho mayor facilidad su base de datos. Pero sobre todo ya nos proporcionará los bloques para que nosotros podamos trabajar en nuestros planos. En el caso de nuestro plano, lo que vamos a hacer, vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos con nuestros planos de cancelería, herrería y carpintería. Necesitamos nuestra planta libre o con la información suficiente que nos delimita nuestros espacios, para que en ella podamos dibujar nuestro mobiliario que no es fijo. Aquí en esta parte tenemos mueble fijo, como es el caso de este mostrador, torniquetes y 2 libreros. Estos no se van a considerar en nuestro mobiliario porque recordemos que estos se van a hacer en las partidas que les correspondan. Aquí quiero aclararles el por qué yo no considero que las plantas arquitectónicas o las básicas lleven amueblados. Esa información realmente en obra no es relevante e incluso ni siquiera se toma en cuenta. Si a mí me preguntaran con qué plano trabajaría, yo les digo que es preferible trabajar con la planta de albañilería. Ahí está toda la información para poder construir. Y en esa, por supuesto, no aparece el mobiliario, porque el mobiliario lo único que nos haría sería interferir la información. Y en el caso de la arquitectónica, carece de otra información que sí necesitamos en la obra. Haciendo un paréntesis, esto de la planta arquitectónica es una cuestión que se ha venido dando y que yo a la fecha he considerado que ya es irrelevante. Se hacía porque antes, cuando dibujábamos los planos en Albanene, se dibujaba esa planta, se dejaba en blanco con la información suficiente, porque para las ingenierías había que darles copias y sobre esas copias trabajaban las ingenierías. Por eso eran los espacios y ese plano siempre se quedaba realmente en blanco con información de niveles y textos de locales. Era la única información, bueno, con sus cotas y ejes, pero los espacios realmente tenían que quedar en blanco. Para la cuestión de las instalaciones de electricidad y de telecomunicaciones, esto sí es importante. A ellos sí se les entrega amueblado porque van a determinar dónde es donde requerimos las instalaciones, como es el caso de esta pequeña aula de cómputo. Ellos van a considerar que se necesita llevar energía y fibra óptica. En este caso, internet. Eso sí es importante para ellos, pero ya el mobiliario aparecerá con un color más claro que no interfiera en la información que ellos van a proporcionar. Entonces, para estas dos ingenierías sí es necesario que estén sus plantas amuebladas. Otra información que vamos a necesitar para nuestra planta es identificar cada mueble con un número. Vamos a ver un ejemplo ampliando esta área. Aquí tenemos nuestro mobiliario en color azul y los números con los cuales vamos a identificar cada uno de ellos. Para eso tenemos que realizar una tabla nuevamente. En este caso, esta planta corresponde a un segundo nivel. En la primera columna tenemos el número con el cual vamos a identificar cada mobiliario. Este proyecto fue hecho para la UNAM y esta clave corresponde a un catálogo de fichas técnicas que ellos ya tienen de cada mobiliario. Por consiguiente, en cada una de ellas se amplía toda esa información. Por ejemplo, aquí de esta silla, que es la descripción, silla asiento en concha de polipropileno, estructura de acero. Esta nada más es la breve descripción para ver de qué se trata. Pero si ustedes consultan este documento, ahí aparecerán isométricos, fotografías, descripción del producto
Eso es importante, pero eso lo hace la UNAM. Y por eso en este proyecto así se procedió, porque eran unas referencias que se deberían de tener en cuenta. Veamos, por ejemplo, qué es esta silla. En el caso del número 2, es una mesa trapezoidal de 120 por 60 por 75 centímetros. No tiene clave porque en el momento que se hizo el proyecto no existía todavía esta ficha. Se iba apenas a elaborar, pero ya se tenía definido el tipo de mesa que se iba a considerar para este proyecto. Tenemos aquí una mesa número 3, que es una mesa binaria metálica 120 por 45 por 75 centímetros. En el caso del número 5, corresponde un pizarrón blanco de 350 por 120 centímetros. El 6 es un bote basurero metálico. En el caso de la silla 8, es una silla secretarial giratoria con rodados tapiz tela. La mesa 17, mesa de juntas metálica 240 por 110 por 75 centímetros. Y aquí tenemos otra silla 13, que es una silla alta tipo cajero giratoria con rodados tapiz tela. En el caso del número 11, son torniquetes. Aquí es lo mismo, no había una ficha técnica y la barra nos indica porque ese es un mobiliario fijo que se ha considerado para nuestros planos de carpintería. Y en el caso del número 10, son lockers dobles metálicos 40 por 45 por 180 centímetros. Aquí yo lo que les recomiendo que su bloque corresponda al tipo de mueble que ustedes están pensando que va a ir, porque muchas veces retomamos bloques que ya tenemos y aunque estamos pensando que esa es una silla, la colocamos y muchas veces ni siquiera corresponde con las características que va a ser. Entonces sí es necesario que los bloques correspondan a aquello que ya tenemos pensado que va a ser. Y si no los tenemos, hay que dibujarlos. Muchos fabricantes, sobre todo hay veces que sí muestran sus dibujos en 2D con sus medidas y de ahí es preciso retomar ese dibujo para que podamos tener nuestros bloques. Veamos en el caso de esta área, tenemos una silla número 8, que es silla secretarial giratoria con rodados tapiz tela y unas mesas 15, mesa para cómputo 150 por 60 por 75 centímetros, que es la 16, mesa de juntas de madera de 120 centímetros de diámetro. Tenemos también una silla 14, que es silla tipo visita con brazos tapiz tela, y un escritorio 7 de madera de encino de 155 por 75 por 75 centímetros y una mesa lateral o de apoyo de madera de encino 70 por 45 por 75 centímetros. Como verán, cada mueble que no sea fijo se le asigna un número. Y aquí están apareciendo unos números, el 022, 023 y 024, que es con lo que vamos a identificar nuestro espacio para tenerlo en consideración en nuestra otra tabla. Veamos, por ejemplo, si no fuera el caso o en donde ustedes tienen que hacer o brindar toda esa información. Pueden recurrir, en este caso, por ejemplo, al fabricante Meido, consultan ustedes esa información y, por ejemplo, para este tipo de silla, aquí viene su descripción: silla mediana con estructura fabricada en tubular redondo de 3/4 de pulgada, que son este frontal y el trasero, calibre 18 y refuerzos laterales, que son estos dos, en tubular redondo de media pulgada, asiento y respaldo integrados en una concha de polipropileno, que es lo que tenemos en nuestra tabla, silla de asiento en concha de polipropileno con transferencia térmica, que es esta perforación, en color azul, naranja, verde, amarillo o rojo. Si quien les está solicitando el proyecto no cuenta con alguna información base y ustedes deben de proporcionarla, ya saben cómo hacer las especificaciones, y si no, pueden recurrir a uno de los videos en los cuales ya les explicaba cómo realizarlo. Y entonces con cada mueble, silla, escritorio, mesa, lo que ustedes tienen que ver, consulten, generalmente siempre van acompañadas con una fotografía para ver de qué tipo de mobiliario se trata. Entonces, sí es importante revisar, sobre todo a los fabricantes, no distribuidores, porque muchas veces los distribuidores no cuentan con la cantidad de mobiliario que se necesita a veces. Claro, si es una pieza o dos, no hay ningún inconveniente, pero lo preferible es siempre recurrir a los fabricantes de mobiliario, que aquí en México hay muchos y pueden realmente proporcionar los productos.
Y esta es nuestra tabla, el número que se identifica, la descripción, y entonces sí, aquí por ejemplo tenemos el 015 que corresponde a esta aula 13, que es con la que está identificado, tenemos el 021 que es un taller de conversación y tenemos el 020 que es la recepción. Y así en cada espacio para poderlos identificar. En el caso de la aula que está identificado con el 015, tenemos identificados 30 sillas, 10 mesas trapezoidales, una mesa binaria, un pizarrón y un cesto. Y así, por cada espacio, ustedes irán llenando qué es lo que requieren de su mobiliario. Y al final, la cantidad de cada uno de ellos. Ahora bien, una vez que su proyecto, dependiendo del tipo de niveles, el tipo de proyectos, si hay varias tablas en cada plano, lo que se hace al final, en un plano o en la última planta, se hace una tabla de concentrados, en el cual va a aparecer en este caso, por ejemplo, el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, o los que sean, y lo que le sumo en cada uno de ellos con sus subtotales, y al final la suma de todos ellos. Y esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para el último video, en el cual abordaremos lo que es obra exterior. Así que, hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad, cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.